Continuamos con más Teleflash, día martes de columna, y vamos a arrancar este primer noticiero de la semana. Como decíamos, un martes que parece lunes, pero hoy sí nos toca martes de columna con él. Así que le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo estamos, Franco Díaz Ceballos? Hola, Fran. Hola, Ivana. Buenas noches. ¿Cómo estás? Yo contento de compartir una columna más con vos y con toda la audiencia. Muy bien. Linda manera de comenzar la semana en el noticiero, ¿o no? Sí, así es. Una semana acalorada. Ayer nos tomamos un pequeño descanso, pero sí, arrancamos con mucho calor. Y a esta hora está igual. Bueno, Fran, contanos, ¿qué hablamos hoy? ¿Qué nos trajiste? Hoy quiero regalarles algunas preguntas a los emprendedores para que puedan definir un plan de acción que les permita alcanzar lo que quieren lograr. Así que ese va a ser el tema, y antes de pasar a ese tema me gustaría hacer un resumen, si te parece, de lo que hemos hablado el martes pasado para todas aquellas personas que o no hayan podido ver o que quieran refrescar. Así de ahí arrancamos, ¿te parece? Bueno, dale. Genial, Sí, porque quedaron también algunas preguntas de la columna del martes pasado. Pero si haces un resumen, mejor todavía. Hoy está el compromiso tomado el martes anterior, cuando vos me decías, Fran, continuemos con esto porque el tiempo es corto, la voluntad y las ganas son muchas, y así que eso vamos a hacer. Muy bien. Preguntas claves a tener en cuenta. Preguntas claves, exactamente. Pero primero un resumen. Para todos aquellos que no pudieron ver o que quizás no recuerdan bien lo que hemos conversado en la columna anterior, vamos a hacer un refresh. Bien. El martes anterior les he compartido 5 claves para que puedan emprender en tiempos de crisis e incertidumbre. La primera de esas claves era entender cómo funciona el cerebro para poder entender por qué reaccionamos de determinada manera ante la crisis. La segunda clave tenía que ver con entender que el ser humano tiene el poder de cambiar la interpretación de las cosas, sobre todo si eso que pasó nos trae sufrimiento o nos cierra posibilidades de cara al futuro. La tercera clave era hacer algo que quizás antes nunca hiciste, es decir, cambió el contexto, también debe cambiar tu plan de acción. La cuarta clave tenía que ver con lo que vamos a conversar hoy, y es armar un plan que le permita a mi cerebro disminuir esa amenaza que percibe cuando hay incertidumbre. Y la quinta y última clave, terminando ya con el resumen, tenía que ver con entender el mundo emocional. Bien, entonces, ¿cuáles son esas 4 claves o 4 preguntas que todo emprendedor debe responder, Ivana, para escribir su plan de acción? Comenzamos con la primera, ¿te parece? Bueno, a ver. Y tiene que ver con algo que parece obvio, pero créanme que pocos de ustedes no lo hacen o no comienzan por acá, y es, ¿qué querés lograr? ¿Y por qué es importante definir esto? Te lo cuento. En nuestro cerebro existe algo que se llama SARA o SAR. Si googlean pueden encontrarlo sin A al final o con la A. ¿Bien? Y esto es el sistema de activación reticular ascendente. Básicamente, en términos simples y concretos para que lo entiendan mucho mejor, viene a ser el sistema que regula nuestra conciencia. Es decir, cuando yo escribo en mi plan lo que quiero lograr con claridad, me vuelvo cognitivamente más consciente. Y es por eso que pasa algo que estoy seguro que les ha pasado más de una vez. Se quieren comprar un auto, ¿verdad? Un auto rojo, de tal marca, de tal modelo. Y de repente lo empiezan a ver por todos lados. Tu vecino lo tenía, el vecino del frente, en el barrio había como 5 o 6 del mismo. ¿Por qué sucede eso? Porque ahora estás prestando atención a eso que querés. Esto sucede mucho para aquellas personas, aquellas parejas que están por ser papás, ¿no? Entonces la mujer está embarazada y de repente en todos lados ven panzonas. ¿Bien? Sí. Esto es simplemente porque tu conciencia se activó. Estás prestando atención a eso porque ahora sabes qué es lo que querés. Así que, emprendedores, ¿qué quieren lograr? Escriban en su plan, respondan esa pregunta. Y aparte de eso me lleva a saber por dónde comenzar, por dónde comienzo, el inicio y dónde quiero ir, ¿o no? Pero sí, por supuesto, si vos definís esa pregunta, la que viene se va a responder prácticamente sola, y tiene que ver con responder, ¿cómo voy a lograr eso que quiero? ¿Bien? ¿Cuál va a ser el plan? ¿Cuál va a ser la estrategia? Pero no puedo empezar por el cómo. La mayoría de los emprendedores que me escriben, que piden una asesoría,
o quieren trabajar en un proceso individual conmigo, vienen y me preguntan ¿cómo hago para conseguir esto? ¿Cómo hago para vender más? ¿Cómo hago para emprender? ¿Cómo hago para alcanzar mi meta? Primero decime qué querés. Y el plan, la estrategia del cómo va a aparecer mucho más fácil que si empezaras por esa pregunta. Bien. Segunda. Esa es la segunda, el cómo voy a lograrlo. Primero el qué quiero lograr. ¿Y cómo? Y después respondo el cómo voy a lograr eso que quiero. ¿Bien? Sí. La tercera pregunta viene siendo ¿para qué? Fíjense de importante y de profunda esta pregunta. ¿Para qué querés lograr eso? ¿Para qué vas a armar un plan para alcanzar esa meta? Esta pregunta responde a cuál es tu propósito de vida, cuál es tu misión personal. ¿Y por qué es importante responder el para qué o tener un propósito? Porque es lo que te va a inspirar, es lo que te va a motivar, es lo que te va a conectar con la pasión, con la ambición, con esas ganas de lograr, sobre todo cuando las cosas se pongan feas o no salgan como lo esperabas. Vas a mirar tu plan y vas a decir, yo hacía esto porque tengo una misión mayor, que es ayudar a otras personas quizás. Responder el para qué van a obtener una misión personal siempre tiene que ver o siempre involucra a otras personas. Salgo yo del centro y lo hago para otros, para los emprendedores, para las mujeres profesionales, para los estudiantes. Bien, entonces cualquier emprendedor que quiera lograr su meta debe incluir y debe trabajar en responder esta pregunta. ¿Para qué lo quieren? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la misión personal? Muy bien, qué clave, ¿no? Tan sencillo. Suena sencillo al escucharlo, ¿no? Suena sencillo. Ahora hay que ponerlo en práctica, ese es el reto. Ese es el reto, que se pongan a trabaar. Y fíjate que lo que te estoy compartiendo ahora era lo que te decía el día de columna, cuando me preguntabas qué es el coaching. Sí. Y yo te decía, es el arte de hacer preguntas. ¿Por qué es importante hacernos preguntas? Porque nos lleva a reflexionar. Nos hacen pensar. Nos hacen pensar. Claro. ¿Qué queremos? Exactamente. Entonces, quiero que escriban estas 4 preguntas para que piensen y reflexionen sobre qué quieren lograr, cómo lo van a lograr, para qué quieren lograr. Y ahora viene la última pregunta, que es la más importante de todas. Fíjense que yo las he ido presentando en orden de importancia. No importa qué querés, cómo lo vas a lograr y para qué lo querés lograr, si no trabajas en quién tenés que ser para alcanzar esa meta. A lo mejor tenés que ser alguien menos quejoso y más proactivo. A lo mejor tenés que ser alguien menos resentido y más ambicioso. A lo mejor tenés que ser alguien que vive más en la gratitud y menos en la queja. Entonces, queridos emprendedores, empiecen a trabajar en quién tienen que ser. Empiecen a desarrollarse personalmente para tener resultados tanto laborales como profesionales. Muy bien, excelente, Franco. Muy lindo, muy bueno. Yo creo que los televidentes del otro lado se han quedado pensando. Y esto también, ¿dónde lo pueden leer o repasar? Porque sabemos que en las redes sociales te podemos encontrar. Así es. Sí. Gimnasio para Vendedores, me buscan en Facebook o en Instagram y ahí subo contenido como este que acabo de compartir con ustedes constantemente. Así que tengo más de 200 publicaciones donde hablo sobre emociones, sobre ventas, sobre emprendimiento, sobre alcanzar las metas. Así que ingresen ahí, investiguen y espero que sea de valor. Contacto directo con vos. Así es. Bueno, muchas gracias, Franco, por acompañarnos en este martes de columna. Nos vemos la semana que viene. Ivana. Gracias a vos. Escuchábamos a Franco Díaz Ceballos, compartimos un nuevo martes de columna junto al coach. Sin duda que esto yo creo que los ha dejado